La Z101 presenta Consulta Económica con el economista Jaime Aristi Escuder. Una visión clara de nuestro desempeño económico. Muy buenos días, bienvenidos a Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101. Y vamos a iniciar el programa junto con don Ray Reyes. Muy buenas tardes, feliz Navidad y felices fiestas, próximo venidero Año Nuevo. Estamos aquí un gusto de compartir con ustedes. Para el día de hoy les tenemos un resumen de las noticias más importantes en el ámbito económico en el año 2018. Y comenzando con los indicadores macroeconómicos que acaba de publicar el Banco Central, específicamente el crecimiento del valor agregado. Recuerden que el valor agregado es el Producto Interno Bruto, que es la cantidad de bienes y servicios que se producen en un plazo determinado, en este caso el año 2018, que también se puede interpretar como la remuneración tanto de los trabajadores como del propietario del capital, que es el capitalista, y esto hace que sea equivalente a el excedente bruto de explotación de los negocios o nivel de beneficio de los negocios. Esas dos sumas, nivel de beneficio de los negocios más el salario, es lo que se conoce como valor agregado. Ese valor agregado tuvo una variación este año de 7%. 7% está por encima, 2 puntos porcentuales por encima de lo que es el crecimiento potencial. El potencial es el crecimiento de largo plazo. Si usted toma la variación del Producto Interno Bruto desde 1991 hasta el presente, observa esa tendencia de largo plazo que es alrededor de 5% de variación. Si usted toma el Producto Interno Bruto, lo convierte en logaritmos y toma la variación de un logaritmo, ustedes saben que la variación de un logaritmo, y esto se lo estoy diciendo para los que estudian cálculo, la variación de un logaritmo es el cambio relativo, y el cambio relativo, si usted lo multiplica por 100, es un cambio porcentual, de manera tal que cuando hablamos de que usted tiene una serie histórica, como sería una serie del Producto Interno Bruto desde el 91 hasta el 2018, y toma el logaritmo de esa serie y luego toma el cambio de cada uno de los años, tiene la variación de cada uno de esos años en términos de crecimiento. Si toma entonces el promedio, lo que sería el promedio tendencial, tiene una variación de 5%. Ese es el crecimiento potencial o de largo plazo de la economía dominicana. Y lo que hemos visto es que en los últimos años se ha estado creciendo por encima de ese potencial. 2 puntos porcentuales por encima este año 2018 del potencial significa 7% de crecimiento. Y hay que señalar, Ray, que eso nosotros lo pronosticamos aquí en Consulta Económica cuando veíamos cómo iba variando el indicador mensual de actividad económica, que es el indicador que utiliza el Banco Central para darle seguimiento a la economía de forma mensual. Entonces se tiene que ese crecimiento, pues se podía pronosticar que iba a quedar cerca del 7% en términos anuales, y así fue. Variación del Producto Interno Bruto, de acuerdo al Banco Central, 7% para el año 2018. Sectores que explican ese crecimiento, hay varios entre ellos. Está, por ejemplo, el sector comunicaciones, 11%, construcción, 10.6%, zona franca, presión de 9.1%, salud 8.8%, comercio 8.5%, servicios financieros, todo lo que es la banca 7.9%, sector agropecuario 6.5%, transporte y almacenamiento 6.5%. Dice Héctor Valdés, el gobernador del Banco Central, que la actividad que mayor impacto tuvo sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto fue el sector de construcción, con esa variación del 10.6%, y esto ponderado por lo que es su peso en la economía. Hay que señalar también que todos estos elementos están vinculados con lo que es la ejecución de la política económica del gobierno. Política económica se descompone, por un lado, fiscal, la política de ingreso, la política de gasto, y por otro lado monetaria, la política que ejecuta el Banco Central. En resumen, la política económica fue una política económica coordinada, consistente con el entorno macroeconómico que se requería, brindando la capacidad al sector privado para poderse expandir. Porque cuando hablamos de que la economía creció en 7%, no es, y esto
lo debemos señalar siempre, no es explicado ese crecimiento de la economía por el sector público, porque el sector público lo que representa es entre el 15 y el 18%. Y por eso se puede señalar que el crecimiento de la economía, quien lo explica fundamentalmente es el sector privado. Cuando hablamos de que crece el sector zona franca solamente es privado. El sector agropecuario solamente es privado. El sector construcción, hay algo público, pero la mayor parte es privado. El sector de comercio también es privado. Sector financiero, hay una parte que es el Banco de Reservas, un banco verdaderamente extraordinario, grande, el más grande de todo el sistema, pero la mayor parte es el sistema financiero privado, lo que explica esa variación. Transporte y almacenamiento también es privado y así sucesivamente. Manufactura local también es privado, de manera tal que la mayor parte del crecimiento de la economía la explica el sector privado. Es el sector privado el que consume, es el sector privado el que invierte. El sector público es más pequeñito. Ahora bien, ¿qué aporte sí tiene el sector público sobre la economía? La política económica, porque le brinda la oportunidad al sector privado de poder tener certidumbre con relación a lo que sucederá en el entorno macroeconómico. Si hay certidumbre con relación a lo que sucederá en el entorno macroeconómico, se realizan inversiones. Si usted tiene una empresa y usted ve que la situación económica se va a mantener estable en términos de precio, en términos de tipo de cambio, que es la cantidad de pesos que usted tiene que entregar por $1, en términos de otras variables macroeconómicas como la tasa de interés, si usted observa que se va a mantener la estabilidad, usted realiza la inversión. En cambio, si usted lo que observa es inestabilidad de precio, inestabilidad del tipo de cambio, subidas bruscas de la tasa de interés, entonces usted se resiente y usted dice no voy a aumentar la inversión. Y si usted no aumenta la inversión, no aumenta el nivel de capitalización. Si no aumenta el nivel de capitalización de la economía, no aumenta la productividad laboral. Si no aumenta la productividad laboral, no se incrementa el nivel de salario real de la economía. Muy sencillo. En consecuencia, cuando se dice que el gobierno con la política económica promueve la inversión privada, lo que está asegurando es un entorno propicio para que aumente el nivel de capitalización, aumente el nivel de productividad laboral y aumente en consecuencia el salario real. Y de esa forma disminuye la pobreza. Por eso es que usted observa que en los últimos años ha disminuido en más de 12 puntos porcentuales la incidencia de pobreza en la República Dominicana, específicamente a partir del año 2013 y hasta el año 2017. Esos 12 puntos porcentuales de reducción de pobreza se debe fundamentalmente a que el entorno macroeconómico, que ha generado crecimiento y ha permitido al sector privado generar empleo y aumentar el nivel de salario en términos promedios, esto hace que entonces disminuya la incidencia de pobreza porque hay más personas por hogar que están trabajando y hay personas en cada hogar con un mayor nivel de ingreso y por lo tanto en términos per cápita en ese hogar hay mayor capacidad de colocarse por encima de la línea de pobreza y por lo tanto entonces se tiene menor incidencia de pobreza. Todo eso se debe a la política económica que la vamos a hablar en detalle, vamos a dar más detalles sobre eso. Ahora simplemente le estamos diciendo el resultado del crecimiento, 7%, tal como pronosticamos aquí en Consulta Económica. Cuando se decía que va a ser por encima del 6,5, decíamos sí, va a ser por encima del 6,5, pero más cercano al 7%. Algunos decían, va a quedar alrededor del 6,8%. Le decíamos sí, va a quedar alrededor del 6,8%, pero más cercano al 7%. Y ahí está. Consulta Económica nuevamente pone el pronóstico sobre la mesa, crecimiento del Producto Interno Bruto 7%, y ese fue el crecimiento que acaba de publicar el Banco Central de la República Dominicana. Francis. Consulta Económica por la Z. Y estamos de regreso por acá en Consulta Económica del Oráculo Económico de la República Dominicana. Nos acompaña el día de hoy Jaime Aristes Escuder y quien les habla, Ray Reyes. El día de hoy hemos estado haciendo una revisión de las noticias más importantes en el ámbito económico del año 2018. Nuestro primer tema fue el crecimiento económico y el anuncio hecho por el Banco Central de que la economía creció un 7% en el transcurso del año 2018. Hay un elemento que estamos hablando que influyó en la aceleración del crecimiento. Si tú te fijas, en los últimos meses estuvo creciendo 7.2, incluso por encima de esa variación, y se debe fundamentalmente a la reducción de los precios de los combustibles.
Si tú observas los combustibles este año, comenzaron alrededor de 60, llegaron a 75, 76, 77 dólares el West Texas. Y luego, entonces, en el último trimestre del año, pues se redujeron esos precios, colocándose en el entorno de los 44, 45 dólares. Claro, una baja de un 40%, es mucho. Exactamente. Si tú te fijas, ya llevamos una reducción de más de 25 pesos más o menos de lo que es el galón de gasolina, el precio del galón de gasolina, y todo eso se ha traducido en un aumento del ingreso disponible. Cuando tú tienes 10, 12 semanas de reducción de precios continuos, pues esto favorece lo que es el ingreso disponible que le queda a la persona en los bolsillos y que puede utilizar para adquirir otros bienes y servicios. Y esto favorece el crecimiento de la economía. Eso en buen dominicano, para ustedes que nos escuchan, damas y caballeros, es que usted tiene más chelito disponible ahora en diciembre porque está echando menos combustible. Exactamente. Es bueno ahora desmenuzar ese crecimiento para explicarle a la gente cómo es que funciona, dónde está, dónde llega, cómo lo percibo. Bueno, cuando hablamos del crecimiento económico, recuerda que estamos hablando del Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto, usted lo ve por el lado de los sectores productivos, lo ve por el lado también de la demanda, que sería cuánto es que tú consumes, cuánto tú importas, cuánto tú exportas, cuánto tú inviertes y cuánto es el gasto del gobierno. Todo eso junto es por el lado de la demanda. Pero además tú lo puedes ver como pago a los factores de producción, que es el capital y la mano de obra. Por el lado de la mano de obra, entonces tú te haces la pregunta, ¿es la mano de obra homogénea? ¿Significa que ese 7% para todo el mundo varió en esa magnitud? ¿Todo el mundo registró una variación en términos reales de su salario o de su ingreso de 7% en términos reales este año 2018? No. Eso es en términos promedio. Vamos a suponer que nosotros nos vamos a una isla, nos vamos tú y yo, pero hay un pollo. Tú encuentras que hay un pollo por ahí corriendo, pero tú que estás más en forma que yo, más jovencito, y logras capturar el pollo. Y tú capturas el pollo, lo cocinas tú, te lo comes tú. ¿Cuántos pollos per cápita se comió en la isla? Medio pollo. Claro. Medio pollo per cápita, porque habemos 2 personas en esa isla desierta. Habemos 2 personas, había un pollo y se comió el pollo, pero solamente en realidad se lo comió una persona. Pero en términos per cápita, como hay 2 personas, se toma el pollo y se divide entre los 2. En realidad comió uno solo. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo mismo. Ese 7% es un crecimiento en términos per cápita. Digamos, cuando tú lo tomas, el crecimiento, y tú dices, bueno, ¿cuál es el crecimiento? Este es un crecimiento promedio. Si tú le restas el crecimiento de la población, lo tienes en crecimiento per cápita. Pero tú asumes que todo el mundo tiene el mismo nivel de crecimiento de su salario, y no es así. No es así. Lo que ha sucedido es que hay personas que tienen, en términos salariales, un mayor nivel de ingreso, que le varió más o le varió menos que otros con un menor nivel de ingreso que le pudo haber variado más que el 7 o menor que el 7. Como el sector construcción que creció un 10%, por ejemplo, ahora. Eso no quiere decir que otra persona de otro sector productivo haya inclusive hasta decrecido. No, y no solamente eso. Tú puedes tener que en el sector construcción, tú puedes tener personas que le fue muy bien y personas que le va mal. Por ejemplo, tú tienes 2 ingenieros. Y a uno le va bien y a otro le va mal. A uno los ingresos le aumentaron en 12% y a otro le aumentaron en 3%. O le decrecieron incluso. Pero no solamente eso. Dentro de una misma obra, tú puedes tener empleados que le fue mejor que otros porque trabajaron más que otros. Claro. Si hay uno que echó 10 horas, 12 horas al día y otro solamente hizo 6 horas, pues ese ganó menos. Entonces se va a reflejar en el salario. Exactamente. Entonces, cuando tú analizas lo que es el crecimiento de la economía, tú dices, este es el crecimiento promedio. Este es el crecimiento de ese Producto Interno Bruto, donde está agregándose a personas que ganaron más y personas que ganaron menos de ese 7%. Ahora, usted puede saber, bueno, ¿por qué yo gané menos? ¿En qué sector usted está? ¿Cuál es la cantidad de horas que usted trabajó? ¿Cuál es su nivel de educación, su nivel de productividad? Y todo eso influye. Vamos a suponer que usted el año pasado era un estudiante. Usted era un estudiante y ganaba 15,000 pesos, digamos. Usted era un estudiante universitario y estaba en su último año. Este año se graduó. Tan pronto usted se graduó, por ejemplo, usted cambió de trabajo o en el mismo trabajo le subieron de 15 a 25.
o a 30, para hacerlo más fácil, 30 mil pesos, de 15 a 30. Le duplicaron el salario en términos reales. Exactamente. Entonces, esa persona, si usted toma la variación, sería 100% menos la inflación, que fue alrededor de 2.5%, vamos a suponer. Entonces, tuvo casi el 98%. Es decir, que efectivamente esa persona tuvo una variación de alrededor del 100% de su salario. Sin embargo, vamos a suponer otra persona que tenía un nivel de ingreso de 50 mil pesos. Tenía un nivel de ingreso de 50 mil pesos, pero esa persona ya entró en una fase de jubilación y lo van a jubilar con 40 mil pesos, por ejemplo. ¿Cuál es su nivel de ingreso el año que viene? Decreció en lo que sería 10 entre 50, sería un 20%. Entonces, ahí se ve cómo cuando tú agregas a todo el mundo, te vas a dar cuenta de que la variación del 7 no se distribuye equitativamente. Y hablando así en términos salariales, en años recientes ha habido un aumento considerable de lo que es el salario mínimo aquí en República Dominicana. Sí. Quizá no en términos real monetario, porque era muy bajo, pero realmente hay una movilidad salarial para las personas que ganan más del salario mínimo. El que ganaba 25 mil pesos está ganando 30. O sea, se siente eso acá. Sí, hay un aumento, ha aumentado, pero fíjate lo siguiente. El punto clave de todo esto es el nivel educativo. Y el nivel educativo... Lo hemos mencionado aquí en el programa. El nivel educativo, si tú observas la evolución del nivel educativo de la República Dominicana en los últimos 20 años, no ha aumentado significativamente. Ese es el problema. O sea, el perceptor de ingresos no ha aumentado significativamente su nivel de educación. Tú puedes encontrar ahora porque hay más personas, una mayor cantidad de personas que tienen doctorados, que tienen maestría, pero tienes también una cantidad enorme de personas que tienen un nivel menor al bachillerato. Entonces, lo que tú observas es que hay una cantidad importante de personas que le está yendo muy bien, pero hay una cantidad importante de personas que no le va bien, que lo que tiene es el nivel de ingreso del salario mínimo o incluso inferior, porque está en una actividad totalmente informal y pudiera ser inferior o pudiera ser superior estando en una informal también. Es arrastrado por la normativa, por la ley del salario mínimo. Quizá no tenga ni la capacidad para tener el salario mínimo. Exactamente. Pero la ley no te permite pagarle menos de ahí. Exactamente. Entonces se tiene que ir al sector informal. Por eso hay un 53-54% de todos los perceptores de ingresos que lo que tiene es un salario o un ingreso en el mercado informal. Y ese puede ser por encima o por debajo, depende, porque acuérdate que como no tienes preaviso, no tienes cesantía, no tienes seguridad social, puede ese mercado informal pagarle a esa persona con un bajo nivel educativo un mayor nivel de salario que el que esa persona de bajo nivel educativo pudiera obtener en el mercado formal. Porque en el mercado formal hay que pagarle no solamente el salario mínimo, sino también todos los otros costos laborales, como ya te mencioné, el de preaviso y cesantía, claro. Así como también hay que pagarle la seguridad social. Y al subir, dada la productividad, como la productividad es la misma, es baja, y te suben los otros costos, el salario real tiene que ser bajo. Entonces, todo eso influye. Es importante destacar para las personas que nos escuchan, no es lo mismo el salario que percibe un empleado, o sea, lo que a usted le cae en su cuenta, al salario que paga una empresa. El monto que realmente transfiere a la cuenta del empleado, esa empresa, es mucho mayor que lo que llega al bolsillo por todo el tema de las obligaciones. 16% que tiene, más. 16% más. Correcto. Porque tiene que pagar la parte correspondiente a la seguridad, la tesorería social, que es la parte de salud, la parte de pensión y la parte de riesgo laboral. Todo eso le hace 16%. Y ahora la parte esta del Infotep también que hay que pagarlo. También depende del tipo de trabajo que realice. Si tiene más riesgo, tiene otro tipo. O sea, que eso hace, sin lugar a dudas, que le aumente el costo laboral unitario a la empresa. Y esto, ante lo que es la productividad, si la productividad es bajita, pues la empresa va a decir, mira, yo prefiero no emplearte. Y entonces se tiene que ir al mercado informal. Y es lo que muchas veces pasa aquí. En algunos países, el tema del costo de tener un empleado, puedo mencionar el caso de España. Usted va a un restaurante en España, tiene 25 mesas y ve que nada más tiene 2 camareros. Y el tipo volviéndose loco, porque no le es sostenible al negocio tener más empleados. Pero eso lo que significa es que esos 2 camareros son más productivos, tienen mayor productividad que aquí. Y gana mucho más dinero, en consecuencias. Exactamente. Pero en muchísimas actividades tú lo ves. Si tú te vas y eso lo vi hace unos días en una iglesia en los Estados Unidos, que solamente había un sacerdote.
aquí tú te vas a la iglesia a la hora de misa y está el sacerdote, pero hay como 3 asistentes. Sí. Entonces, es que la productividad incluso es menor. Entonces, todo eso influye en lo que es el nivel de salario. Mientras mayor productividad tú tengas, más salario tú puedes obtener. Entonces, esa es una parte de lo que es el Producto Interno Bruto y la variación. La otra parte tiene que ver con el excedente bruto de explotación, que es el nivel de beneficio de los negocios. Porque el valor agregado se descompone, o Producto Interno Bruto, en salario, que ya yo te señalé, que tiene que ver con cuántas horas tú trabajas, tu nivel educativo y tu nivel de ingreso. Ahora, por otra parte, tienes el excedente bruto de explotación, que es el nivel de beneficio de los negocios. Ese nivel de beneficio de los negocios, ¿todos los negocios tienen la misma nivel de rentabilidad? No. Tú puedes tener, por ejemplo, un casino con un determinado nivel de rentabilidad. Tú puedes tener un supermercado con un determinado nivel de utilidad. Una estación de combustible. Una estación de combustible con un determinado nivel o de estos negocios nuevos, o sea, uno de alquiler de celulares, venta de accesorios celulares, todo ese tipo de cosas te tienen a ti un nivel de retorno distinto. Entonces, tú puedes estar en una actividad que le va muy bien y tu nivel de ingreso varió en más del 7%. Pero puedes estar en una actividad que definitivamente no está creciendo el 7%, sino que lo que crece es el 2%. Entonces tú dices, eso no es verdad, lo del 7%, porque en mi actividad es el 2%. Pero no solamente eso. Vamos a suponer en la misma actividad, sector comercio. Vamos a suponer que estás no solamente en la misma actividad, sector comercio, sino que además el mismo tipo de negocio, supermercado. Y puedes tener que uno le va mejor y creció 7 y otro solo creció 2. O, por ejemplo, el muchacho que te ayuda con la compra, que recibió mayor propina porque había mayor crecimiento económico, ganó más dinero que la cajera, que no tiene la posibilidad de percibir ese ingreso adicional. Y eso es en la parte del perceptor de ingreso. Yo me estoy refiriendo al supermercado propiamente. El supermercado propiamente, tú tienes un supermercado que le puede ir mejor que otro porque ejecutó una política diferente de acercamiento hacia lo que es el consumidor y lo atrajo más fácilmente. Y al atraerlo más fácilmente, esto hizo que pudiera vender más y tener más beneficio. Y de esa forma, cuando tú dices, ¿en cuánto te incrementó a ti el nivel de utilidad? Bueno, a mí me incrementó en 12 y a ti en menos 5. Entonces tú dices, pero ven acá. Pero entonces ahí tú tienes el 7. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí tú te fijas que al final el 7 es un 7 para la economía completa en términos de crecimiento. Pero tú tienes grandes desigualdades y diferencias entre los diferentes agentes económicos y diferentes empresas. Eso iba a comentar ahora. Eso quiere decir que nosotros tenemos una economía extremadamente desigual. Que si a usted no le está yendo bien, hay una persona que le está yendo extremadamente bien. Mira, es que eso ocurre siempre. En cualquier lugar economía que abierta. Donde tú tienes una desigualdad en el acervo principal que tiene una sociedad, que es la educación, siempre vas a tener desigualdad económica. Óyeme bien, por más intervención que tú tengas a través del Estado, con programas de ayuda, con programas de transferencia de recursos a los segmentos más pobres, siempre que tú tengas una población muy educada y otra población muy poco educada, tú vas a tener desigualdad. Porque la mayor parte del ingreso, alrededor del 75% del ingreso, viene vinculado con la educación. Si tú tienes una población donde las dos partes, el que tiene mayor ingreso y el que tiene menor ingreso, tiene un nivel educativo muy parecido, pues tú vas a tener que el que tiene mayor ingreso tiene un nivel de ingreso muy parecido al que tiene menor nivel de ingreso. Que es lo que sucede en los países nórdicos. ¿Por qué? Porque el nivel educativo de toda la población es muy parecido. No solo es que es alto, es muy parecido. Entonces, esa es la ventaja que tú tienes de invertir en educación. Si tú quieres que logres reducir la desigualdad, no la pobreza, porque la pobreza tú la reduces invirtiendo los dos, aun cuando haya uno que esté con un mayor nivel educativo que otro, si a este último de aquí abajo tú le logras invertir más en educación, él va a salir de la pobreza, pero siempre habrá desigualdad. Pero si tú logras igualarlo a los dos en términos educativos, entonces tú logras tener una reducción de la desigualdad. Una última pregunta que Francis nos está haciendo señas.
Eso pudiéramos decir que es un reflejo del principio de asimetría de la información que se da en los mercados financieros. O sea, yo tengo una población que tiene un nivel educativo igual, pues tiene más o menos un nivel de conocimiento similar y eso se manifiesta en la economía. No. La parte de esto es simplemente un stock que tú tienes de conocimiento y de capacidad de poder transformar ese conocimiento en ingreso. Eso, lo de asimetría de información, eso tiene que ver si los títulos reflejan en realidad el nivel de preparación académica. En este caso, lo que estoy diciendo, obviando lo que sería esa falta o de transparencia en términos de lo que sería la señal que brinda al mercado el título que tú tienes, porque no es lo mismo un título de una universidad X que un título de una universidad como pudiera ser Oxford, la Pucamaima o Intec aquí, o en los Estados Unidos MIT, Harvard, Chicago, Stanford, que son las mejores universidades norteamericanas, Princeton, o en Inglaterra una universidad como Oxford, Cambridge, Oxford, el University of London, o en España la Universidad Complutense, la Universidad de Barcelona. O sea, eso te brinda a ti una señal al mercado de que tú estás preparado. ¿Te das cuenta? Pero dejando eso de lado y pensando que el mercado ya hizo ese ajuste. Cuando tú tienes niveles educativos altos versus niveles educativos bajos en una sociedad, tú vas a tener que el crecimiento económico no se va a mantener igual para todos, porque sencillamente tú puedes tener lo siguiente: por cada año adicional de educación, tú tienes 7, 8, 9% adicional de ingreso. Eso sería el promedio, lo ideal. En República Dominicana, por cada año educativo, como hay tan poco educación y mala calidad, lo que crece es 5.5 por cada año educativo. Entonces, por eso muchos muchachos que están con nivel educativo por debajo de bachillerato abandonan la escuela en octavo o primero de bachillerato y no la terminan. Porque para ellos es preferible esos 4 años que se deberían pasar en el bachillerato, es preferible para ellos salir al mercado laboral. Claro. Y eso lo que lo condena luego es a ser personas que lamentablemente van a vivir siempre con el salario mínimo o menos del salario mínimo. Bueno, vamos Llévatelo. Consulta económica por la Z. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101, y vamos a seguir hablando de la situación económica durante el año 2018. Los precios, la tasa de variación del índice de precios al consumidor va a quedar alrededor del 2%, una variación realmente baja. Esto estaría por debajo de lo que es el límite inferior del rango meta. El rango meta es de 3 a 5% con un centro de 4%, y de acuerdo a cómo venía noviembre, uno pudiera pronosticar 2.1%, lo que sería la tasa de inflación. Las tasas de interés también se han mantenido relativamente estables, y esto obviamente por la política monetaria que ejecutó el Banco Central, una política monetaria relativamente neutral. Algunas personas piensan que fue una política monetaria restrictiva y no lo es, porque cuando usted observa la variación del crédito al sector privado, pues tuvo una variación por encima del 10%. Entonces no puede ser que tuvo una política monetaria restrictiva. Fue neutral, basada en lo que son los fundamentos de la economía. Una variable también importante que tuvo una variación alrededor del 4%, como ha sucedido en los últimos años, es el tipo de cambio peso-dólar. El tipo de cambio peso-dólar tuvo una variación bastante estable, aunque algunas personas se asustaron en algún momento de que comenzaba la volatilidad a ser muy acentuada. Pues lo que se vio que el Banco Central, con su política económica y su regla que tiene, donde fija sus tasas de interés en base a la meta de inflación, en base a el crecimiento de la economía y la desviación con relación al crecimiento potencial, y por último a la volatilidad del tipo de cambio, pues el Banco Central logró reducir una vez más esa volatilidad. Y no, hay que decir, esto no tiene que ver con fijar el tipo de cambio, sino es la volatilidad, minimizarla, dadas las otras variables como inflación y crecimiento de la economía que tiene como meta el Banco Central. Todo esto junto es lo que define su política monetaria. Y logró el Banco Central brindar entonces un entorno macroeconómico propicio para mantener el crecimiento acelerado que se registró en este año
2018 junto con estabilidad de precios. Hay que señalar que la política fiscal también fue una política fiscal bastante respetuosa de lo que son las restricciones presupuestarias, es decir, que se mantuvo lo que es el nivel de déficit en el entorno que se había previsto en el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos para el año 2018, quedando en el entorno del 2.4, 2.3%, y esto ha favorecido lo que sería el entorno para que el sector privado pueda crecer. Si usted tiene un entorno donde tiene un déficit público de por encima del 4, 5, 6, 7%, como fue el déficit prácticamente en el año 2012, que fue de 6.7%, usted tiene un entorno donde usted expulsa al sector privado de las actividades, porque en vez de ser el sector privado el que obtenga financiamiento, lo está obteniendo el sector público. Y eso hace que entonces caiga la actividad económica. Eso pasó en el año 2012. Luego que se ajusta la economía y se reduce el déficit de 6.7 a por debajo del 3% en los últimos años, pues esto ha favorecido a que el sector privado pueda expandirse. Y además, entonces hay que señalar lo siguiente: el entorno internacional, Ray. El entorno internacional, tú tienes tres variables que son clave, otros elementos que son fundamentales. Uno, el crecimiento de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos crecen en un punto, República Dominicana crece en 1.5. Si ellos están creciendo 3, República Dominicana puede crecer fácilmente 4.5. Entonces, eso es algo favorable por el hecho de que aumentan las remesas, aumenta el turismo, los ingresos por turismo y aumentan nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos. El otro punto es los precios del petróleo. Por cada dólar que sube el precio del petróleo, República Dominicana tiene que pagar 50 millones de dólares adicionales de factura petrolera al año. Si vemos cómo en el último trimestre bajó de 75 a 45, son 20 dólares. Eso equivale en términos anualizados a 1.000 millones de dólares en términos anualizados. Si es un trimestre, es 250. Exactamente. Sería 250 millones de dólares en términos del trimestre. Pero es una reducción importante que tú lo notas en los bolsillos. Ve a la estación de expendio de combustible y te darás cuenta que hay una reducción. Entonces, ese es el segundo punto. Ha habido una reducción en el precio de los combustibles en el último trimestre que aceleró el ritmo de crecimiento. Y el otro punto importantísimo es la tasa de interés de los mercados internacionales, específicamente los Estados Unidos. Como esa tasa de interés se ha mantenido relativamente baja, aun cuando la Reserva Federal ha estado subiéndola en los últimos meses, a pesar de eso sigue siendo baja. Esa tasa de interés entre 2 y 2.5 que se ha movido en este año, pues ayuda a que República Dominicana pueda seguir obteniendo financiamiento en los mercados internacionales a tasas de interés entre el 5 y el 6%. Si obtiene entre el 5 y 6% tasas de interés, pues puede fácilmente expandir lo que es su capacidad de crecimiento económico, porque no es solamente el sector privado, el sector público que puede conseguir esas tasas, sino también el sector privado, que puede conseguir quizás con 50 puntos básicos, 75 puntos básicos adicionales, puede conseguir el sector privado financiamiento en los mercados internacionales. Recuérdate financiamiento barato. Exactamente. Recuérdate que en el año 2001, cuando República Dominicana fue por primera vez a los mercados internacionales, pagó 9.5%. Sus primeros bonos soberanos, 500 millones de dólares, 9.5%. Y ahora, a 5 años, esos bonos soberanos tú lo puedes conseguir 5%, incluso hasta menos del 5% de tasa de interés. De tal manera que esos tres elementos, tasa de interés internacional relativa